Hoy tenemos una participación muy especial porque entramos en un terreno nuevo, digamos. Nos salimos ahora de lo popular, que ya tenemos par de años en lo popular y en lo popular, pero ahora nos pasamos a lo clásico. Y es muy importante porque realmente a veces se tiene el concepto de que en la República Dominicana es un país solamente popular, eminentemente popular, donde el género de la bachata, el merengue, es lo único que tenemos, y realmente aquí hay una cultura clásica también importante, muy importante. Entonces hoy tenemos el honor de tener a Aisha con nosotros para que nos comente un poquito de ese mundo clásico, de cómo se vive ese mundo clásico, de los estándares del mundo clásico sobre todo. Y nada, te damos la bienvenida aquí, qué bueno que estás con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir, gracias a Funglode, gracias a Música Entre Libros por esta excelente iniciativa que ahora nosotros los clásicos podemos ser parte de ella. Muy bien. Bueno, Máximo, vamos a ver si le damos inicio entonces a todo con la parte... Bien, muy buenas noches. Como decía Kelvin, muchísimas gracias a Aisha. Doblemente complacidos porque cuando estábamos gestionando que ella fuera nuestra invitada para esta edición, si ustedes se dan cuenta, la hemos tenido que mover, siempre es el último jueves de cada mes, para tenerla a ella, hemos tenido que hacerla a principio de mes, y coincidió afortunada y desafortunadamente con su concierto anoche en el Teatro Nacional, que fue todo un éxito. Vamos a darle un fuerte aplauso a Aisha. Y creo que todo un lujo, señores, tenerla aquí como primera invitada clásica en Música Entre Libros, que ya va a cumplir 3 años. 3 años, todo un lujo para nosotros. Aisha, cuéntanos un poquito del principio. ¿En qué momento de tu vida, tú eres bastante joven todavía, tú decides inclinarte por la música? Claro. Y por la música clásica. Claro, por la música clásica. Yo inicié en el Hogar de la Armonía a los 4 años de edad en Santiago, porque mi hermana tocaba el violín y yo siempre como hermana menor quería copiar lo que la mayor hacía. Entonces ya a raíz de eso obligué básicamente a mi mamá que me pusiera en las clases. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy abierta en cuanto a el conocimiento, las artes, la educación, y siempre ha dicho que lo material a ella no le importa, pero si es en educación, ahí ella no contempla para invertir en cuanto a sus hijos, o no contemplaba, porque ya todos estamos bastante mayorcitos. Pero en ese caso, ya yo entré al Hogar de la Armonía a los 4 años de edad, tocando la flauta dulce. A los 5 entonces cambio hacia el violín, y justo en esa edad hubo unas audiciones en un pueblecito llamado Tamboril, y allí entonces conocí a quienes serían mis 2 futuros profesores, el profesor Hipólito Javier y el profesor Caunex Peguero. Luego de esto, como comentábamos tras bastidores, a los 7, 8 años, yo voy donde mi madre me ha contado esto, y le digo: mira mami, si yo no puedo practicar 7 u 8 horas diarias, yo no puedo ser violinista, así que yo me voy a mudar a casa de mi profesor en la capital para yo poder hacerlo. Y ella me dejó. Yo me mudé para la capital y de hecho asistí a la escuela unas 2, 3 veces al mes. Con esto no estoy tratando de influenciar para nada lo de la escuela. Debo de puntualizar que me gradué con más de 90 en todas las materias esos años, gracias a Dios. Pero sí puntualizar que la disciplina y el uno vivir lo que uno hace desde una temprana edad es bastante importante, además de que uno pueda tener esa persona, padre o madre o mentor, que crea en el talento y en la disciplina que uno quiere tener para esa profesión. Ya después de eso, a los 11 años se presenta una gran oportunidad, audiciono me presento como solista
con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y el maestro Julio de Wind nos dirige tocando el concierto de Max Bruch número 1 en sol menor, que es una pieza muy, muy difícil. Y ya después de allí incursiono en tratar de entrar a la Juilliard y bueno, voy para allá como por un mes. Y la profesora con quien yo quería estudiar fallece. Ya después de eso, el maestro Kaunex Peguero le dice a mi madre, bueno, hay una escuela en Londres, Inglaterra, pero es casi imposible de entrar allí. Así que podemos tratar, pero nada. Y mi mamá siempre le han gustado los retos, entonces ella dijo, bueno, sí, vamos a ver. Y desde los 11 años comienzo con lo que es la preparación para la audición. Enviamos inicialmente el concierto de Mendelssohn grabado, recuerdo, en un estudio de grabación de un canal local en Santiago. Lo enviamos, duró como un mes y medio en llegar allá a Londres. Y después de que recibieron esa cinta, ellos me dieron el sí de que podía ir a audicionar en persona. Entonces se presentaba este otro problemita, que era cómo conseguir el dinero para los pasajes, porque yo no vengo de una familia rica ni mucho menos, para nada. Entonces sí debo puntualizar y agradecerle a la señora Margarita Copelo por habernos ayudado a gestionar esos pasajes para que mi madre y yo pudiésemos asistir a esa audición. Llego a la audición, pero no era todo, eran unas 10 audiciones allá. Y cuando ya llega la última, la profesora Natasha Boyarsky, quien fue la que estuvo a cargo de esa audición, le dice al director de la escuela y demás, bueno, esta niña tiene mucho que aprender, pero lo aprende rápido, así que está bien, vamos a admitirla. Y eso para mí significó, wow, lo más grande en aquel momento. Recuerdo que esa noche, aunque mi madre en esos tiempos ninguno éramos cristianos, ella se leyó todos los salmos de la Biblia en la noche antes de la respuesta a la audición, ¿verdad? Como uno busca de Dios cuando uno necesita, ¿verdad? y nada, gracias a Dios al otro día le dieron el sí. Y ese fue el inicio de un gran y arduo trabajo en lo que es el aprender de la disciplina diaria allá en la Escuela de Niños Prodigios. Pero háblame un poquito de esa conversación tuya con tu mamá. ¿Qué edad tenías tú cuando eso? ¿7 años? ¿No? 7, 8 años. Que tú le dices, mami, yo quiero irme para Santo Domingo a mudarme con el profesor. O sea, ella te dijo que sí, pero cuéntanos un poquito de ese episodio. Bueno, realmente cuando el profesor Hipólito se dio cuenta de que tenía algo de talento, fue cuando estábamos en la orquesta todo, y yo recuerdo ese momento como ahora, y estábamos tocando la orquesta, el concierto en Mi mayor de Johann Sebastian Bach, y la solista era Jacqueline, que de hecho ella también era alumna del profesor, que ahora toca en la Sinfónica Nacional y con él le tengo muchísimo cariño. Pero ese día ella se había enfermado, no pudo asistir al ensayo, fue un sábado en Santiago. Y entonces comenzamos a tocar y yo de freca, porque fue de freca, me paro en el momento del solo de ella y como no había nadie, yo lo toqué de arriba abajo, sin haberlo estudiado, sin haber tenido la música, sin nada, y ahí es cuando el profesor Hipólito se quedó un poco sorprendido y pensó en ponerme un poquito más de atención en términos solista. Y ya después de ahí, claro, seguí practicando mucho y siempre recuerdo que mientras mi hermana, quien fue la primera que comenzó a estudiar violín, veía unas cuantas novelas, yo estaba practicando fajada en la habitación. De hecho, ella ahora es doctor, entonces ella vive su pasión, que esa es su pasión en realidad, pero la disciplina, vuelvo y digo otra vez, muy importante. ¿Cuáles eran esos compositores que te motivaban a cultivarte con esta disciplina, que tú tan joven te diste cuenta que tenías que practicar 7, 8 horas para llegar donde tú estás ahora? Mire, don Máximo, Johann Sebastian Bach, como decía en el concierto de anoche, ha jugado un rol muy importante en mi vida por muchas razones y en diferentes etapas. En la etapa de mis 8 años, 9 años, que fue cuando me topé cara a cara o mis oídos se toparon con tal maravilla, una grabación del gran y celebrado violinista Itzhak Perlman, tocando las sonatas y partitas de Johann Sebastian Bach,
yo dije, Dios mío, que no puede haber algo más hermoso que estas piezas, y eran para violín solo totalmente, sin acompañamiento de piano, sin acompañamiento de orquesta, sin absolutamente más nada que el violín solo. Entonces, desde ese momento yo supe que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida, y lo recuerdo vívidamente. Yo a Sebastián Bach para mí es no solo mi compositor predilecto, sino que lo admiro grandemente porque él le dedicaba todas sus composiciones a Dios. Aisha, agradecer públicamente el que tú hayas tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. Creo que el Música entre Libros ha subido de nivel en esta noche, porque hemos estado siempre conectados con el tema de la música popular, y tener un artista que se ha cultivado y que se ha dedicado a la música como parte de su vida, yo creo que es una gran cosa. Yo estuve estudiando y viendo un poco lo que te gusta hacer y todo eso, y a mí me llama mucho la atención esa esencia tuya, tu naturaleza, eso que tú acabas de decir, de que todas las composiciones de Bach se la dedicaba a Dios. Es una de las cosas que a ti también te inspiran, y que quizás es ese ángel que te está moviendo en todo lo que haces. Cuéntame un poquito de eso, de tu conexión con Dios, cómo tú en el medio de todo esta disciplina particular, tú dedicas ese tiempo especial a cultivarte espiritualmente. Claro, es muy interesante pregunta. Para mí, Dios es lo número uno, y de hecho todo lo que hacemos aquí en la tierra, si no lo hacemos, en mi opinión, con el mero propósito de glorificar y alabar su nombre, no tiene sentido. Ahora bien, la disciplina espiritual es algo que también se tiene que cultivar: la lectura de la Biblia, la oración, el mismo ayuno, que yo, como muy comelona que soy, no es que ayuno tanto, debo de hacerlo más. Pero antes de yo ser cristiana, yo vivía una vida así bien claro. Me convertí a los 15 años, pero como me mudé a Londres a los 13 y llegué a este internado que estaba sola básicamente, con nadie más latino, nadie más de mi cultura con quien pudiera compartir, y casi sin hablar inglés, porque vuelvo y repito, yo no vengo de una familia pudiente, entonces yo ni siquiera hablaba inglés cuando llegué allá a Londres. Entonces comencé una vida de hablar muchas mentiras, muchas malas palabras. O sea, mi boca era sucia, que eso no tiene nombre. Pero gracias a Dios, esas fueron cosas que en mi vida fueron cambiando. Y cuando llegó el momento en el cual decidí convertirme como cristiana, dije, todas las cosas malas tienen que pasar, y dejé todo eso. Pero quiero puntualizar que cuando era pequeñita, mi papá es musulmán hoy en día todavía, y cuando era pequeñita mi padre nos obligaba a hacer las oraciones islámicas. Cada quien tenía su alfombra islámica, nos sabíamos las oraciones de memoria. En nuestra casa había una réplica de una mezquita que sonaba cada cierto tiempo, creo que eran 5 veces al día, y cada vez que sonaba todo el mundo se tenía que quedar básicamente frisado o irse a orar. Entonces era una vida bastante cohibida en muchos términos. Mi padre no nos permitía hablar ni siquiera con varones, no podíamos ponernos nada que fuese manga corta, pero no manga corta así, sino manga corta así, ya eso era demasiado. O sea, era una vida muy, muy, muy cohibida en esos términos por la religión de mi padre. Pero a los 15 años llego de vacaciones para acá, desde Londres, y mi madre y todos mis hermanos tuvimos un accidente de carro. Gracias a Dios no nos pasó nada, de tránsito, perdón, no nos pasó nada, pero justo en ese momento conocimos una persona cristiana que nos habló de Dios y nos invitó a una iglesia, y al principio yo estaba bastante como que, iglesia, los evangélicos, esto, lo otro, yo estaba bastante como que eso, como que no es para mí, yo estoy muy ocupada en muchas otras cosas. Y claro, uno de 15 años no se cree que uno se va a comer el mundo, que uno es lo más importante y que Dios está ahí, pero mientras no lo necesito no lo voy a buscar. Pero nada, aceptamos ir a la iglesia, y yo no le puedo explicar algo tan grande que yo sentí. Yo dije, Dios mío, Jesús es lo que yo he buscado mi vida entera, es ese vacío
que lo he tratado de llenar con tantas cosas y que el vacío tenía la forma de Jesús y yo no lo sabía. Entonces justo en ese momento decido darme el todo por Jesús y dedicarle todo. No es fácil en el mundo artístico. Hay muchas veces que uno ve muchas cosas y uno se desencanta, por así decir, pero el desencanto existe solamente si uno basa las cosas en cosas terrenales. Si uno hace todas las cosas para Dios, por más cosas que pasen, no hay desencanto porque la gloria y la honra es de Él. Otra preguntita que a mí me llama mucho la atención. Londres, lo que han estado por ahí saben que es una ciudad muy fría, extremadamente fría. La gente no es tan cálida ni tan cercana como por acá. ¿Cómo tú con esa edad mantienes tu sueño a pesar de estar en esa soledad extraordinaria y en una locación tan dura de vivir? Porque el gris de Londres es complejo. Así es. Yo me acuerdo que yo llegué un enero del 2013 ya para entrar a la escuela apropiadamente, porque audicioné un octubre del 2002. Y cuando llegué justamente estaba nevando, era un 6 de enero. Y ese 6 de enero nevó como hace 20 años en Londres no había nevado. Entonces no solamente yo estaba sorprendida, sino que Londres entero también, porque no habían tenido esa cantidad de nieve por 20 años. Y era la primera vez que yo veía nieve también, así que yo estaba súper emocionada, pero temblorosa. Y nada, mis padres me dejaron en la escuela, muchas emociones encontradas. Yo no le puedo explicar lo sola que yo me sentía muchas veces, pero el violín fue ese compañero que me ayudaba a canalizar toda esa soledad y todo ese deseo de tostones con salami. Porque la comida inglesa es muy desabrida. Ay, sí. ¿Tú cocinabas allá? ¿Te preparabas tu comida? No, allá nos tenían una dieta muy rigurosa. De hecho, la mantequilla ni siquiera tenía sal. Era algo tan extremo. Déjenme contarle un poquitito de lo que es el background de esta escuela de niños prodigios y la razón por la cual Yehudi Menuhin la fundó y su visión. Yehudi Menuhin fue el niño prodigio por excelencia a los 5 años de edad, tocando en estadios de más de 100,000 espectadores, una cosa extraordinaria. Llega a los 21, 22 años y luego de un concierto donde estaba tocando una obra de Paganini, según tengo entendido, una persona va donde él y le dice: wow, usted sí toca extraordinariamente, ese Paganini, esto, lo otro, ¿cómo es que usted lo hace? Y psicológicamente eso le afectó a él de tal manera que él se puso a pensar: es verdad, pero ¿cómo es que yo lo hago? Y la mente de un músico es tan importante como sus manos, porque uno usa la memoria muscular, uno usa la memoria mental, uno tiene que estar concentrado, uno tiene que ir cantando lo que uno está tocando, son muchas las cosas. Y esto lo afectó a él en grave manera, tan grave que nunca pudo volver a tocar como lo hacía antes. Él entonces comenzó a incursionar en cosas como el yoga para poder flexibilizar los músculos más. Y ahí se le ocurre la gran y maravillosa idea de fundar una escuela para niños prodigios para que no fuesen explotados de la manera que él lo fue cuando pequeño. Él quería crear, y de hecho creó, esta escuela que protege a todos esos niños dándole la mejor educación posible musicalmente hablando y la mejor alimentación y todo lo demás para que ellos, si bien tienen conciertos alrededor del mundo, no son explotados como él lo fue. Entonces era la visión de él. Aisha, cuéntanos un poquito, ya con esta trayectoria que tú tienes, que has pasado por numerosos escenarios importantes y ha tocado conciertos importantísimos, respaldada con orquestas de renombre. Un momento difícil que haya sido desafiante, que tú te hayas topado con esta circunstancia artística en tu carrera. Me remonto a cuando justo antes de salir al escenario, tocando una pieza de Menachem Wiesenberg,
en Londres se me rompió el arco y yo tuve que tocar con un arco que no era mío. Y eso psicológicamente afecta a uno, pero gracias a Dios todo pasó bien. Las otras ocasiones que me recuerda a esto que usted menciona, realmente uno siempre siente una adrenalina que uno puede enfocarla positiva o negativamente. Ayer, por ejemplo, tuvimos un programa sumamente en tu concierto difícil. En el Teatro Nacional. Exactamente, el concierto de anoche en la Sala Carlo Piantini del teatro. Un concierto sumamente complicado en términos de compositores porque elegimos incluir pieza de Paganini, pieza de Bach, una sonata de Brahms con 4 movimientos, la cual había tocado antes, pero no de memoria porque la sonata no se estila que se toque de memoria, pero yo dije, déjame tratar de hacerlo y gracias a Dios lo pudimos hacer, aparte de muchísimas otras piezas que añadimos al final, que si bien quizás no eran tan difíciles, tenían su nivel de complejidad. Entonces, justo antes del momento en el que uno sale al escenario, uno tiene que tener una concentración y un aire positivo de que todo saldrá bien, al tiempo de que uno está sintiendo todas estas emociones encontradas. Y no, lo que más me preocupaba ayer era la chacona de Bach, no por términos de yo tocarla bien o mal, sino para yo mi interpretación ser fidedigna a lo que el compositor quiere. Mi mentora actual, Ida Händel, quien ha sido una grandiosa luminaria de la música clásica en todos los tiempos, tiene unos 80 y pico de años ahora, ha sido condecorada por todos los reyes, universidades, doctores, honoris causa, en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y ella siempre me dice, mira, Aisha, el mejor profesor que tú tienes es la música. La música te está diciendo todas las dinámicas, te está diciendo lo que el compositor quería. Claro, yo trato siempre de buscar las ediciones que no son alteradas por personas que después la vuelven a editar, claro, pero esas que son urtext, que son limpias. Y para mí eso es muy importante, ser fidedigna al compositor, especialmente en estilos tan particulares como Bach, Paganini y Brahms, que fueron 3 compositores que elegimos en el día de ayer. Entonces, para mí, cada concierto es una experiencia nueva, una experiencia muy desafiante. Y, de hecho, ahora que recuerdo, este año hemos tenido un repertorio muy extenso que cubrir, ya que estuvimos haciendo el concierto de Sibelius 4 veces en Ecuador, seguido hicimos el de Tchaikovsky en Londres con la orquesta de la ciudad de allá, seguido hicimos un recital en los Reales Alcázares de Sevilla con un programa totalmente diferente, hicimos el concierto de Brahms, que es otro monstruo, por así decir, 4 veces consecutivas, 4 días consecutivos, y bueno, este programa de ahora, y claro, el concierto que hicimos en China, que fue el concierto número 4 de Mozart. Este año para mí ha sido en ese sentido muy desafiante, porque he querido programar muchos conciertos diferentes cada vez para yo poder seguir subiendo de nivel y tener cosas desafiantes en mi carrera. ¿Cómo te desconectas de la música? Por ejemplo, anoche fue tu concierto, ya hoy, mañana, pasado, o sea, ¿qué tú haces para desconectarte o tú sigues practicando, ensayando? Sí, sigo practicando porque es que yo digo, por ejemplo, cuando estaba en China yo decía, el concierto fue creo que un 10 de junio, decía, ay, quiero que llegue el 11 de junio. Pero llegó el 11 de junio y yo quiero que llegue el 4 de julio, que era el 3 de julio, el 4, que era cuando los 4 de Colombia iban a terminar y así sucesivamente. Pero ahora tenemos el concierto en el Gran Teatro del Cibao, que es el mismo programa, este 26 de agosto. Y bueno, ya después vamos a Nicaragua a tocar el concierto de Mendelssohn en mi menor. Regresamos a Boston y Nueva York y con programa totalmente diferente. Yo no me desconecto de la música porque, honestamente hablando, aun cuando me baño, yo estoy pensando en cosas que tienen que ver con la música. Para mí, la música hay que vivirla, hay que respirarla, hay que sentirla, y no en el sentido superficial, sino exactamente, así mismo, exactamente. Aisha, nosotros somos todos aspirantes a tener un oído fino para la música clásica. A mí me gusta mucho la música clásica, pero tú sabes que hay mucha contaminación. Mucho dembow, mucho de todo. ¿Cómo tú, cuando tú preparas un concierto, aquí hay un público que te escucha,
Tú has mencionado una serie de artistas clásicos que nosotros quizás algunos lo hemos escuchado, quizás hemos escuchado algunas interpretaciones, pero no sabemos exactamente cuál es no es lo mismo cuando tú te prendes una canción que tú dices, bueno, se equivocó. ¿Cómo tú te autoevalúas? Porque yo no puedo decirte a ti, ella lo tocó mal porque yo no tengo oído musical, tal vez si los conciertos fueran para jóvenes del conservatorio que tienen quizás ese oído, pero ¿cómo tú te haces esa autoevaluación para tú decir, bueno, yo lo hice bien o cometí tal error? ¿Cómo tú lo logras? Bueno, Beethoven decía que, no exactamente así, pero más o menos, que tocar un error, eso no es nada, pero tocar sin pasión, eso sí es un grave error. Entonces, para mí, lo más importante es poder, primero que todo, conectar con la audiencia a nivel emocional y real y honestamente conectarle lo que yo creo que esa música está tratando de decirles. En el caso de Brahms, por ejemplo, el concierto de Brahms, que lo hicimos en Colombia 4 veces, cada uno de esos conciertos fue totalmente diferentes. El primero que fue en el Teatro Municipal de allá, un teatro hermosísimo y claro, al ser la primera presentación siempre yo creo que va de mejor en mejor. Por lo menos en mi caso, trato de mejorar cada vez. El segundo concierto mejoró, el tercero mejoró y el cuarto para mí fue el mejor. Trato de grabar la mayor cantidad de conciertos posible porque así me autoevalúo. Soy muy autocrítica, muy autocrítica. Es una cosa a veces un poquito enfermiza porque uno a veces se encierra en que una cosa tiene que ser tan perfecta que uno se sale del contexto. Pero para mí el ritmo es muy importante. Eso es algo que mi mentora Ida Händel, hoy en día ella me dice, mira, los compositores alemanes, lo que es Bach, Beethoven y Mozart específicamente, son compositores que tú no te puedes salir de lo que es el ritmo, llevar el tiempo como es. Entonces el respeto al compositor es para mí sumamente importante y si yo siento que lo he irrespetado de una manera u otra, para mí eso es lo peor que tocar cualquier notita desafinada. Muy bien. ¿Cuándo es el concierto en Santiago? Porque yo voy para allá. ¡Ah, excelente! Sí, porque yo tengo que oírla 26 de agosto. Así es. Vamos a hacer un tour por allá. Aisha, ya tú vas por el tercer álbum. Así es. Tercer disco. ¿Qué aspiras o quisieras grabar más adelante? ¿Algunas composiciones, algunas piezas particulares que te faltan, que te motivan para una cuarta producción discográfica? Me falta muchísimo por grabar, mucho. Este último disco para mí ha sido muy especial por todos los componentes que se pudieron dar por la gracia de Dios en el disco. Entre ellos la orquesta que me acompaña, que es la Lietuvos Kamerinis Orchestras. Ellos han acompañado a grandes luminarias de la música clásica desde Janine Jansen, el mismo Yehudi Menuhin en el siglo pasado, Rostropovich, Misha Maisky, Evgeny Kissin, Maxim Rizanov, y así continúo con una larga lista. El hecho de que yo haya podido grabar este concierto como solista con ellos en el National Philharmonic Hall de Vilna, Lituania, con un violín Stradivarius del año 1690, para mí es un sueño hecho realidad. Claro, estoy muy agradecida por los primeros 2 discos y de hecho el primero, Pasión Latina, llegó a alcanzar dentro de los clásicos en Amazon el número 12, que para mí fue un privilegio y le doy gracias a Dios por eso, pero como músico me siento mucho más realizada con este tercer disco, aparte porque si bien tenemos 4 composiciones cortitas latinoamericanas de piezas muy amadas, tanto de aquí como de otros países latinoamericanos, la pieza central es el concierto de Martinaitis número 2 para violín y orquesta, y es música clásica contemporánea, lo cual me ha obligado a mí a subir y a expandir mis horizontes en cuanto a la música clásica. ¿Cómo tú vas identificando tus compositores favoritos? Hablabas de Bach, pero ya de los contemporáneos, ¿cómo tú vas diciendo, bueno, este me gusta, este no? ¿Qué tú encuentras en esas piezas que te enriquecen, que te motivan? Bueno, le voy a contar una pequeña anécdota y es que como surgió esto de Lituania cuando hicimos el estreno mundial.
Yo hice un primer concierto en Lituania que me invitó la orquesta de Saint Christopher a tocar las 4 estaciones de Vivaldi y también incluía la campanera de Paganini. En ese concierto, que fue en el Palacio de los Grandes Duques y fue en mayo del 2014, que también toqué con el Stradivarius porque nuestro patrocinador de allá en Londres nos los presta para los conciertos en su gran mayoría en Europa. Hubo una persona que asistió, eso es para que los músicos que hayan aquí vean que uno nunca sabe quién asiste a los conciertos, siempre hay que tratar de tocar bien. Y asistió una persona del Festival Gaida, el Festival Gaida de Lituania, que es un festival de gran renombre, uno de los, si no el mejor, de música contemporánea clásica en el mundo. Estamos hablando de que personas como el minimalista Philip Glass, que es una leyenda viviente de la música clásica hoy en día, uno de los compositores, o si no el compositor más significativo hoy en día, ha tocado allá, ha tenido sus piezas interpretadas allá y ha asistido. De hecho, el mismo año que yo toqué allá, él estuvo allá. Y cuando recibo este correo, que me dicen que de parte del Festival de Gaida quieren que yo haga un estreno mundial con un concierto del maestro Algirdas Martinaitis, entonces yo digo, no, pero claro que sí. Me dicen, el concierto es en octubre, entonces yo nada más tenía unos 3 meses para aprenderme este concierto contemporáneo, que como los músicos aquí sabemos, es bastante difícil de aprender en comparación con cosas como Mozart, en el sentido de la memoria, en el sentido del oído, porque a veces son cosas un poquito dinámicas, por así decir, ¿verdad? La música clásica contemporánea. Entonces me dicen, la orquesta que te va a acompañar es la Lietuvos Kamerinis Orchestras, que bla, 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 esto, lo otro. Y yo, wow, esto es una cosa maravillosa. Entonces voy, hacemos el estreno. Y fue una ocasión que se dio por la gracia de Dios. O sea, cuando uno se pone a ver las cosas, yo recuerdo diciéndole a alguien ayer, o antes de ayer creo que fue, le decía a mi madre, para mí tocar con un Stradivarius es una de las cosas más grandes, ¿verdad? Y hace unos años, tan solo unos años, yo le decía a mi madre, oh mami, yo sueño con siquiera poder ver un Stradivarius y poderlo tocar así físicamente, ¿verdad? Ni siquiera tocarlo, con tocarlo ya. Y de la manera que las cosas llegan, de verdad que por la gracia de Dios, tocar con este instrumento, el haber tenido este patrocinio de Florian Leonard Fine Violins de Londres, quien le ha cedido violines a Maxim Vengerov, a Leonidas Kavakos, a cada rato, el que yo uso, él también lo usa. Y eso para mí es un privilegio enorme. Son cosas que me han ayudado muchísimo, pero de verdad han llegado por la gracia de Dios, porque no son cosas buscadas. Así que sí, gracias a Dios. Qué bueno. Aisha, ¿y el cine? ¿Te gusta el cine? Ay, el cine, sí. De hecho, en diciembre hace ya unos años, 2014, el cineasta, director Brett Ratner me invitó a su casa a hacer un concierto. Yo estaba allá en Los Ángeles y estaba haciendo 2 recitales, ya uno en Hollywood, en el Celebrity Hollywood Center, y otro en Glendale. Entonces, él escuchó de uno de los conciertos, entonces él iba a asistir y llevar a su abuelito, supuestamente, que estaba muy enfermo. Entonces, me dicen, él tal y tal persona va a asistir. Yo ni idea de quién era Brett Ratner para mí, o sea, del cine nada que ver en esos tiempos. Entonces me meto al internet a buscar y veo que él ha sido el director de X-Men, de Family Man, de Hércules recientemente, de esta película de Jackie Chan, Rush Hour y todo lo demás. Entonces yo digo, pero mira, pues alguien como que tiene un nombre en Hollywood. Y nada, entonces pide que yo vaya y haga un concierto privado en su casa. Y yo, bueno, sí, claro, perfecto. Entonces voy y realmente la intención de él era que yo le tocara a su abuelito. Su abuelito ya tenía unos 96 años, creo que era. Y entonces le toqué entre algunas piezas por una cabeza de John Williams, Carlos Gardel. John Williams hizo un arreglo para violín. Y es una pieza que de hecho se utilizó para la película The Scent of a Woman con Al Pacino, creo que es. Y a ese señor mayor le encantó, y tanto así que, bueno,
Supuestamente él siguió hablando de ese concierto en la casa de su nieto, Brett Ratner, bla, 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 que fue en Beverly Hills. A los 2 días de yo dar ese concierto, el abuelito de él se muere. Entonces, esto es algo que la prensa no lo sabe, pero entonces ahí él llamó a la persona que se comunicó conmigo anteriormente para yo haber ido a su casa a hacer el concierto. Le pidió que yo tocara en el funeral. Entonces, da el caso de que yo acababa de llegar de Los Ángeles a Miami y el funeral era en Miami. O sea, para que ustedes vean toda la cosa como la coincidencia. Entonces yo, sí, claro, voy y toco unas melodías judías, porque de hecho ellos son judíos. Y algo muy jocoso pasó. Claro, con toda la deferencia en cuanto a lo del funeral, pero la novia de Brett Ratner se puso celosa porque en el discurso de agradecimiento él me agradeció a mí por haber estado allí y no la mencionó en ningún lado. Esa tipa se paró, le pegó la servilleta llena de todas sus secreciones, se la tiró a Brett Ratner, quien su abuelito, que fue como su padre, acababa de fallecer. Y me caminó por el lado que yo dije, cuídate, esta tipa me da un golpe o algo así. Pero eso es para contarle una anécdota un poco jocosa en cuanto a eso. Pero sí, el cine me encanta. Brett Ratner ahí entonces me dijo que quería que yo fuese la instrumentista de alguna de sus películas y todavía, aún en día, estamos trabajando en esto. Es algo que me apasiona mucho, pero no quiero que me quite el tiempo de mi pasión número 1, que es practicar la música clásica. Volvemos a estos compositores, Brahms, Bach, Beethoven. Eso sería algo como que en el lado para hacer algo divertido, pero sí he pensado en eso a raíz de esto que me pasó. Qué bueno. Bien, Aisha, vamos a darle participación al público, que Claro. me imagino que algunos de nuestros asistentes aquí quieren hacer alguna pregunta con relación a tu carrera. Vamos a pasarle a nuestro buen amigo a Bartolo. Tiene una pregunta. Buenas noches, Aisha. Buenas noches. Estoy encantado por esta entrevista que te están haciendo y quería saber tu forma de ser, que Dios te dé muchas bendiciones y tu visión que tú tienes. Mi pregunta es, ¿dónde estudiaste música? Claro, yo inicié en el Hogar de la Armonía a los 4 años. Yo ya luego a los 6, 7 años, no recuerdo exactamente, me voy a Gocesa, que es la escuela de Hipólito Javier. Después con el maestro Caunex Peguero y eventualmente a los 13 años de edad me voy a la escuela de niños prodigios en Londres, la Yehudi Menuhin School. Pero eso no fue todo, porque justo cuando terminé la escuela, yo estaba becada por el gobierno británico allá con el Music and Dance Scheme. Y mi madre me dice, bueno, Aisha, tú has llegado hasta aquí, muy bien por ti y todo lo demás, pero esa universidad yo no puedo pagar eso. Así que tú te ganas la beca completa o te tienes que regresar a la República Dominicana, que también era una opción viable, porque para mí venir a mi país y compartir los conocimientos y poder ser de inspiración y también buscar inspiración en todos estos muchachos súper talentosos que tenemos aquí en la República Dominicana es fantástico. Pero yo que sentía que quería, claro, expandir mis horizontes en cuanto a los estudios musicales. Y nada, decidí audicionar en el Guildhall School of Music and Drama, que fue donde la gran chelista Jacqueline Dupré estudió, y el Royal College of Music. Para ambas audiciones tocó el concierto de Prokofiev número 2 en Sol y la Campanella de Paganini. Y para la gloria y honra de mi Señor Jesús me dieron beca completa en los 2 sitios, no solamente eso, sino que me dieron dinero adicional para yo poder, unos $10,000 anuales para yo gastarlos en cuerdas y cosas así. Así que gracias a Dios por eso, pero yo me recuerdo que la noche antes de la audición específicamente del Royal College of Music, yo estaba llorando muchísimo y le decía a mi mamá, ¿qué va a pasar mañana si yo no me gano esa? O sea, eran tantos miedos, tantas cosas, el pensar que ya me habían admitido en la escuela de niños prodigio, pero ¿qué iba a pasar si no pasaba esta próxima etapa, que era aún más importante porque estábamos en el presente? Y ahí mi mamá dijo, mira, mija, tú ni eres rusa, ni eres china, ni oriental, o sea, asiática un poco por el lado de mi papá, pero ella me dijo, tú eres latina, entonces tú muestra la esencia de donde tú vienes, sin vergüenza,
y demuestra quién tú eres en realidad tocando e interpretando como tu corazón lo siente. Me puso entonces video de Gustavo Dudamel y hasta de Amelia Vega, señores. Me dijo, mira, esto es lo que somos, belleza y talento. Entonces, yo fui muy segura, gracias a Dios, de Dios primero y después de mí misma, a esas audiciones, y para la gloria de Dios me dieron esas 2 becas completas que cambiaron el curso de mi vida. Ya después de ahí, en el 2013, comienzo totalmente de lleno, después de que me graduó, todos los conciertos mundiales, y ya hemos tenido, esta es la 4ª gira que llevamos hasta ahora. Aisha, déjame felicitarte. Gracias. Eres un ejemplo y una fuente de inspiración para todos los jóvenes. Yo traje a mis hijas y mi sobrina porque quería que te conocieran y disfrutaran un poco de ti, así como decimos aquí en casa, de tú a tú, de frente a frente, fuera de lo que es un concierto en grande. Gracias. Pero quiero hacerte una pregunta. Escúchame, llegué un poco tarde. No se preocupe. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer, tú iniciaste con eso. Pero ¿cómo tú descubres que a ti te gusta la música? ¿O quién te motivó? No quién te motivó, ¿cómo descubrió? ¿O quién descubrió esa parte de ti de la música? Sí, lo hice inicialmente porque mi hermana tocaba violín, entonces yo quería copiar lo que ella hacía, pero ya después, a los 7, 8 años de edad, cuando ya tenía unos 3, 4 años tocando el violín, practicándolo y eso en la escuela de música, escucho las sonatas y partidas de Johann Sebastian Bach y me enamoro totalmente de lo que es la composición de este grandioso compositor. Yo digo que esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, y desde ese entonces mi mente no ha cambiado en cuanto a eso. ¿Y tú sabías quién era ese compositor o fue simplemente Sí. un sonido? Sí, de hecho le contaba a don Máximo que escuché esas grabaciones porque hubo un señor allá en Santiago que consiguió un CD de Itzhak Perlman tocando esas piezas, y a mí se me perdió, y yo como niña con un miedo tan grande porque le habían cobrado a mami 500 pesos por ese CD, 500 pesos en esos tiempos, y yo, ay Dios mío, y eran tantas cosas, pero por lo menos le decía a don Máximo que sirvió de inspiración para yo seguir practicando. Sí. Apreciada amiga, Mi querido don Carlos. sé que está bendecida y tocada por el Creador del universo. Amén. Se siente en esta sala eso que tú precisamente regalas, y anoche quedó demostrado en el gran teatro nuestro, aquí en la Máximo Gómez, en el Teatro Nacional. Sería importante que le dijera a estos jóvenes que estamos acá, yo me incluyo a pesar de los 70, aquella forma de que se te van los tiros a veces, que va a un país que tú crees que tiene el visado y tú sabes, y cuando tú llegas al aeropuerto dices, pero ven acá mi amor, y yo tengo visa. Me gustaría que tú le dieras una explicación de eso a los amigos que están acá. Ay, sí, muy buena pregunta. A mí se me han olvidado un par de veces solicitar visas a ciertos países, y ya me ha pasado varias veces. Una de las veces, yo tenía, esa semana yo toqué en 3 continentes en una semana, y yo tenía, eran 3 programas totalmente diferentes. El concierto de Beethoven en el Broward Center for the Performing Arts con la Symphony of the Americas, que es un concierto sumamente difícil. Al otro día volaba para los Emiratos Árabes a tocar, entregar algunas cosas a la Chacona de Bach. Y después de eso, 2 días después, en Suiza, un recital con piezas totalmente de Pablo de Sarasate, y creo que una de Camille Saint-Saëns, que fue dedicada de hecho a Pablo de Sarasate, Introducción y Rondo Caprichoso. Entonces, 3 programas diferentes, muchas cosas en las cuales pensar, y yo no pensé en la visa de Suiza. Nada, en Estados Unidos yo vivo en Estados Unidos con mi esposo allá en Miami, y cuando vamos camino a los Emiratos Árabes, a Abu Dhabi, estamos saliendo con la maleta, yo me acuerdo, y le digo yo, ay mi amor, yo necesito visa para Suiza. Y él me mira y me dice, pero tú sabes que sí, porque ya esta es la 4ª vez que tú vas para Suiza. Y yo, ay Dios mío, mi amor, pero yo no busqué nada. ¿Y qué yo voy a hacer? Ya esa boleta vendí todo. O sea, todas las cosas que pasaron por mi cabeza, la irresponsabilidad y todo lo demás. Nada, llegamos a Abu Dhabi y
nos encontramos con la embajada dominicana allá y yo, ay, por favor, ayúdenme, llamamos a la embajada dominicana en Suiza. Y gracias a Dios, con una emergencia, la gente de aquí de Mirex nos ayudó muchísimo, entonces pudimos hacerlo. Después de eso, el año siguiente me volvió a pasar con Alemania. Con la visa Schengen, que de hecho es la misma visa tanto para Suiza como Alemania, Italia, España. Entonces llego yo al aeropuerto, esa vez no fue por la visa, sino porque el pasaporte casi estaba expirado y uno tiene que viajar con un pasaporte de al menos un mes sin estar de expiración o algo así. Entonces yo llego al aeropuerto, ese fue el aeropuerto en Londres, Gatwick, y yo muy bien, esta vez yo tengo mi visa y todo está bien. Cuando me mira la señora y me dice, su pasaporte está casi expirado, usted no puede viajar con ese pasaporte. Yo la miro y yo le digo, mire, el avión yo lo tengo que abordar, yo tengo un concierto mañana, que si yo no llego ahí, saqué el póster del concierto, busqué el email de un embajador todo lo que se pueden imaginar, se lo busqué. Ellos entonces llamaron a la embajada... No, perdón, fue Suiza otra vez. Yo no puedo creer que otra vez con 2 veces con Suiza. Entonces ellos llamaron al embajador de Suiza en Londres, quien entonces me autorizó viajar a Suiza con el pasaporte así casi expirado. Pero sí, a veces se me van los tiros. Y es que yo como músico, para mí, mi mamá me pelea mucho por muchas cosas. Muchas veces me dice, Aisha, el cabello, Aisha, la ropa, Aisha, esto, desde chiquitita. De hecho, ella, justo antes del debut, que yo tenía 11 años con la Orquesta Sinfónica Nacional, ella me batía el pelo para que se viera rizado y me decía, voltea la cabeza. Entonces yo volteaba la cabeza, ella me lo batía y después yo me lo tiraba para atrás y se veían como que rizado. En un momento yo digo, ay, mami, ya, yo estoy cansada. Pues esa mujer no me partió el cepillo en la cabeza. Ella hasta un brazo se ha partido dándome mis galletitas, ¿verdad? Pero pues eso para decirle lo despistada que yo soy en cuanto al peinado, la ropa y todo eso, porque es que la música clásica, y ustedes los que son músicos entenderán, y los que están en el medio artístico, eso conlleva tanta preparación y consume a uno de tal manera que muchas veces uno se descuida con muchas cosas, inclusive las relaciones familiares, que de hecho debe de estar primero que la carrera. Pero sí, a veces se me van los tiros. Pero gracias a Dios que tengo gente como mi esposo y mi mamá que son bien dinámicos. Así que por ese lado estamos un poco bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Yo quisiera mandarle un aplauso a tu mamá, porque los que tenemos esa responsabilidad de construir personas, a mí me gusta mucho esa palabra, construir personas, a veces dejamos de lado la pasión del ser humano y queremos que los hijos sean como uno quisiera ser. No ni siquiera como uno es, sino como yo quisiera ser y no pude. Entonces trata como de inculcarle a los hijos todas esas cosas que uno pudo haber sido y no fue. Entonces pierde esa responsabilidad social, esa responsabilidad espiritual de cultivarle a ese niño el talento. Cultivar en ese niño su pasión. Entonces de verdad que el hecho de que tu mamá haya acogido las ideas de un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, que uno dice, muchacho, tú sin ver, tú sabes. Entonces de verdad que eso es un gran privilegio. Yo creo que eso estuvo también ahí, en ese orden divino. Y segundo, también que tú puedas, Aisha, mandarle un último mensaje a esos otros jóvenes que también están en ese camino y en otros caminos, que no necesariamente es la música, pero es el arte, a que puedan impulsar sus sueños. Regularmente, señores, uno ve este tipo de personas y de vida, uno la ve a través de la televisión, en esas películas de autoayuda, esos grandes gimnastas, grandes deportistas que tienen una trayectoria
accidentada y como quiera siguen esforzándose por lograr sus sueños. Hoy hemos tenido el privilegio de tenerte a ti, que es una historia real, cercana además, para que pueda servir de inspiración, como han dicho nuestros invitados, que pueda servir de inspiración a esos jóvenes. O sea que yo quisiera que antes de nuestro plato fuerte, o el plato fuerte está listo, ¿sí? Yo al final, entonces vamos a dejar nuestro plato fuerte aquí que nos deleite. Buenas noches. Soy Maxi, la hija de Máximo. Yo elegí esta pieza porque Aisha y yo estuvimos hablando sobre que nuestro compositor preferido es Bach. Entonces, me gusta mucho esta pieza y pues quise tocarla. La suite número 1, preludio de Johann Sebastian Bach. Emelyn es una de esas madres también, y Máximo, que han cultivado el talento de esa niña. Dios te bendiga. Vamos a darle a Aisha esas palabras para que la sigan inspirando a ella, que no pare. Wow, maravilloso. De verdad que yo estoy sorprendida. Tienes, aparte de que tienes una técnica excelente, una musicalidad que muy pocos jóvenes yo he visto aquí, muy madura. Y mira, estoy muy emocionada de traerla al festival de nosotros para ver qué vamos a poder hacer, a ver si te llevamos a Londres también, Dios mediante. Okay. Wow.
Un sonido hermoso, bello, bello, precioso, de verdad que sí. La viola, señores, es un instrumento muy difícil y para que suene así de bello es quizás hasta más difícil que el violín. Se lo digo porque yo he probado la viola y no es nada fácil, así que dobles de aplauso para ella, por favor. Pienso que hemos llegado al final, que hemos tenido una gran experiencia esta noche. La música inspira y transporta. Las emociones fluyen automáticamente desde que uno escucha una buena interpretación musical. Yo recuerdo que en en la película de Mujer Bonita, cuando fueron a ver una interpretación de ópera, que Richard Gere veía a... ¿Quién era la actriz? Julia Roberts. Julia Roberts se paró a llorar y ella no sabía, pues, se supone que no sabía nada de música. Y entonces él decía, ella tiene sensibilidad porque eso es la ópera y eso es la música en sentido general. Y cultivarla, yo pienso que es parte de la esencia del ser humano. O sea que de verdad que agradecemos sinceramente tu presencia aquí esta noche. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Aisha en la cuarta y de hablar un poco en intimidad. Y uno siempre se aprovecha, pero lo bueno de esto es que ustedes puedan también compartir esas experiencias personales y que puedan servir de motivo de inspiración para uno alcanzar y lograr lo que es su sueño. El ser humano, en la medida en que alcance el sueño, pues puede ser una mejor persona, puede ser un mejor ente social y puede apoyar el cambio social que hacen falta. Y hay tanto talento por ahí suelto, gente que le gusta la música, que le gusta el baile, que le gusta el diseño, el modelaje, hay tantas cosas. Entonces yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como padres dejar que esos hijos puedan alcanzar su sueño. Y yo tengo que ponérmelo de tarea también. Porque créanme que no es fácil la juventud, uno tiene que estar alerta máximo. No, sí, bueno, agradecerte, Aisha, todo este tiempo que nos has dedicado, contando tu experiencia, ver que también del lado clásico hay muchas posibilidades, infinitas posibilidades de representar también un país, ¿me entiendes? De poner en alto una bandera. Entonces, nada, te felicitamos y cuentas con nosotros aquí, y que este espacio, cuando quieras estar acá, nos mandas a decir no. Muchísimas gracias a todos ustedes que se han sentado a escuchar nuestras palabras. Gracias a don Máximo, gracias a mi querida Emily. Gracias a tanto apoyo de la prensa dominicana estos últimos 15 años. De verdad que ustedes son maravillosos y sin ustedes mi carrera no existiera, esa es la verdad. Así que aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Y en cuanto a lo que me preguntabas últimamente y la disciplina y todo lo demás, quiero puntualizar que hay 3 cosas que son sumamente importantes para mí. Primero, entregarle todo a Dios. Después, ser honestos en cuanto al trabajo que uno hace como artista. Y después, tener una disciplina extraordinaria. Y yo creo que con esas 3 cosas todos llegaremos bastante lejos. Muchas bendiciones. Bueno, don Máximo.